Mi tesis es muy sencilla. Los jueces cada vez son de peor calidad y eso está abocando a que los debates cada vez sean de peor calidad. Sea porque los debatientes beben de los feedback que dan esos jueces, que son erróneos, o sea porque deben de adaptarse a los estándares que imponen los jueces para ser juzgados o para ser votados. Y eso es lo que defenderé en este vídeo. En este vídeo voy a exponer los 10 errores más comunes que no solo considero que ocurren, sino que también lo considera una gran gama de debatientes y de jueces que han participado. Pues subí una historia a Instagram preguntando sobre los errores más comunes que ven los jueces y exponerlos. Pero no porque lo que yo diga sea una verdad absoluta o porque este compendio de ideas sea una verdad absoluta entre los debatientes que han querido participar frente a los que no, sino porque es lo que yo veo y es mi opinión. Por lo que busco, insisto, no es transmitir una verdad absoluta, sino generar un debate que a su vez genere conciencia. Para que haya personas que participen y digan, mira, Capi, esto no me parece un error, yo creo que debería juzgarse de esta manera, o que haya gente que diga, pues sí, este es un error que yo he vivido bastante, o incluso lo preferible y lo deseable que haya jueces que hagan un ejercicio de autocrítica y se den cuenta de que muchas veces al juzgar han cometido algunos de estos errores y esperan no volver a cometerlos o trabajar en no cometerlo, porque al final la figura de jueces es una figura increíblemente importante que debería de dársele más respeto y sobre todo los jueces deberían de trabajar más en mejorar, adaptarse y mejorar más en general como jueces dándose cuenta de ciertos errores, al igual que lo hacen los debatientes, también deberían de hacerlo los jueces. Comencemos. Son 10 errores en total, aunque algunos son subsumibles en otra idea. Primera idea. Titular. Juzgar a través de puntos de choque. Esto no ocurre siempre, es decir, hay veces en las que puedo entender que se juzga a través de puntos de choque, pero suele ser la excepción y no suele ser siempre. Voy a exponer mejor esta idea. Primero, ¿qué es un punto de choque o qué entiendo por punto de choque? Para mí un punto de choque es algo muy simple y es un encuentro entre dos argumentos de temática similar. Argumentos económicos, argumentos teleológicos, argumentos filosóficos son de temática similar y por tanto están chocando. Pero aquí es donde entra el segundo escalón, el más difícil. Para que haya un punto de choque real, la veracidad de una premisa tiene que anular la veracidad de la otra. Por ejemplo, si yo argumento que una medida va a hacer que suba la inflación, y el equipo argumenta que esa medida va a hacer que baje la inflación, si lo mío es cierto, no puede ser cierto lo suyo, o sube o baja. O voy a morir o voy a vivir, o eso es bueno para la salud, o eso es malo para la salud, esa misma cosa. Pero no todas las temáticas similares, aun cuando hablemos de economía o cuando hablamos de una misma categoría, anulan la otra si la suya es cierta. Pongamos dos ejemplos. Ejemplo número uno. ¿Disponen los jóvenes de herramientas adecuadas para enfrentarse a la vida adulta? Ambos equipos traen un argumento que se llama independencia financiera. Pero el equipo de a favor lo enfoca en cada vez hay más trabajo y ese trabajo da más dinero. Es decir, los jóvenes tienen mayor poder adquisitivo. Un buen poder adquisitivo para poder enfrentarse a la vida adulta. Argumento en contra. La vivienda está muy cara y por tanto se vuelve inaccesible. A priori, aunque ambos argumentos hablen de temática parecida, que es la independencia financiera, por así decirlo, o incluso podemos hablar de la economía o independencia, ¿no? Podría llamarse de muchas maneras y aunque parezca que la temática es parecida, si jugamos a través de puntos de choque, entendiendo que si uno es cierto, el otro no, estamos cometiendo un error. Porque a priori, si lo analizamos, puede ser cierto que los jóvenes tengan más poder adquisitivo y a su vez puede ser cierto que la vivienda sea más cara. Es decir, son dos ideas que coexisten. No basta con que sea una cierta anula la otra. Habrá que ver cómo interactúa realmente. Qué tanto es cierto o a dónde lleva ese tipo de perjuicio. Es decir, cómo responde el poder adquisitivo a no poder enfrentarse a la vida adulta y cómo responde la inaccesibilidad de la vivienda a no poder enfrentarse a la vida adulta. Y ver cuál lo responde mejor, como si fuera cualquier otro tipo de argumento. Porque aunque la temática sea la misma, no hay un punto de choque real. Porque no está anulándose uno si el otro es cierto. Ahí donde la mayoría de jueces cometen ese error. Si consideran que uno ha sido mejor probado, automáticamente descartan el otro sin ver cómo interactúa. Vamos con otro ejemplo. ¿Está España preparada para afrontar desastres climáticos extremos? Ambos traen una línea que habla del antes, del durante y del después. Y en el argumento de antes, el equipo AFOS dice que hay herramientas muy sofisticadas, tecnologías de vanguardia para la teledetección y puedes predecir cuándo, dónde y cómo van a actuar y con qué intensidad los desastres climáticos. Equipo en contra. No hay planes municipales, la gente no sabe qué hacer con esa información y no se actúa acorde a la información que tenemos. Supongamos que el a favor demuestra parcialmente mejor su argumento y el en contra no. Analicemos cómo interactúa el contenido, la relevancia, analicémoslo. Aun si lo primero es
totalmente cierto si el argumento del en contra es un 80% cierto, sigue sin haber un punto de choque real. Porque que haya un sistema de detección que sea muy bueno no anula la idea de no sabemos qué hacer con esa información. Por tanto, no hay un punto de choque real entre el argumento a favor y el argumento en contra. Y que el argumento a favor no haya sido tocado o no esté bien refutado o esté mejor demostrado, no anula el argumento de título antes del equipo en contra. Sin embargo, al contrario, eso ocurre. Si el en contra está mejor demostrado, sí anula, porque de nada sirve que yo tenga información si no sé cómo utilizar esa información. Ambos queremos llegar a la misma conclusión, pero la premisa de no se sabe qué hacer con esa información sí impone un obstáculo para llegar a esa conclusión en el a favor, cosa que no hacen en el en contra. Yo puedo no saber qué hacer con esa información a pesar de tenerla y por tanto no estoy preparado. Pero yo no puedo estar preparado si tengo esa información y no sé qué hacer con ella, aún teniendo esa información. Pero este ejercicio tienen que hacerlo los jueces o parcialmente los jueces. No simplemente quedarse en el argumento se llama igual, es de temática parecida, si uno es cierto, se ha llevado el punto. No funciona así, sería un error muy grave a la hora de juzgar, perderíamos la riqueza y haríamos que los debatientes tengan que perder muchísimo tiempo en explicarle cosas a un juez que debería de saber hacer porque debería de prolongar este ejercicio de profundidad. Primer error, juzgar con punto de choque en la mayoría de los casos. Segundo error, aversión a la concesión. Y es que lo que yo siento, o la razón que yo creo por la que hay tanto rechazo, es porque parece que conceder un argumento es un síntoma de debilidad. Lo estoy concediendo porque no sé refutarlo, porque me parece un muy buen argumento, porque está demasiado bien demostrado. Y en realidad yo lo veo al contrario. Tú puedes estar concediéndolo porque tienes la superioridad del debate. Cuando tienes el control, sabes lo que es importante y lo que no es importante y tienes la habilidad de descartar, porque crees que hay cosas más relevantes. Eso es mayor control, mayor complejidad. Segundo, porque da riqueza. Esto no es un monólogo. Si la pregunta está balanceada, lo normal es que haya argumentos que sean ciertos para ambas posturas y que sean de difícil refutación. Si no, la pregunta estaría desbalanceada o incluso muy desbalanceada. Sería estúpido o sería poco sensato que tratase de dedicar muchísimo tiempo a refutar un argumento que a priori es fácil, es creíble, es intuitivo y es muy fácil de demostrar porque la mayoría de evidencias dicen que eso funciona de esa manera. La estrategia no debería ser negar algo, negar lo innegable, sino decir que eso no es importante. Por eso la concesión no es una muestra de debilidad, sino una muestra de complejidad en un debatiente y que es capaz de dar un paso más allá. Ahora, ¿esto en qué escenario suele ocurrir y cómo se da ese rechazo? Pongamos un ejemplo. Debería levantarse el anonimato en la donación de gametos. Argumento en contra. Bajará el número de donaciones. Y uno refuta, bueno, pero España tiene de sobra y además no hay un derecho a tener hijos. No me importa que haya menos donaciones y menos gente acceda a la medicina reproductiva si solo has dicho que bajará. En la mayoría de casos, y esto mismo ocurrió, como, claro, ha concedido el argumento, entonces el argumento está limpio y tiene que tenerse en cuenta, ignorando todas las explicaciones de por qué en este debate no era relevante. Que eso podía ser cierto, pero que daba igual, que no respondía a la pregunta porque no era una razón suficiente para levantar o no levantar el anonimato. Ese es el ejercicio que tienen que hacer los jueces. No quedarse con, está concediendo, no saber refutarlo, sino cuáles son las razones que están siendo conducentes a que se ha rechazado ese argumento, se ha concedido. ¿Por qué se está dando relevancia? Y si la razón por la que se está dando relevancia a otro argumento o irrelevancia a ese argumento es una razón buena. Si el juez considera que una razón buena o ha habido razones para considerar que es buena, entonces da igual que ese argumento sea cierto y no haya sido tocado, porque no es relevante. Entonces eso debería de valorarse. Tercera razón, y esta, por eso decía que es subsumible, porque siento que parecida enfocan un punto que es la relevancia. Porque como no se evalúa la relevancia en debate académico, entonces es muy fácil encontrar errores sobre esto. Que este es el tercer error, no evaluar la relevancia en la argumentación. Mucha gente me escribió en la historia de Instagram la argumentación matemática que uno trae tres argumentos, otro dos, entonces gana el que tiene más argumentos. Eso lo he visto alguna vez, pero no tanto, pero sí he visto cosas parecidas como lo que explicaba anteriormente. El argumento no ha sido tan tocado, entonces pues eso ya es un punto que tiene a favor y ya es 1-0 porque no ha sido tan refutado, sin evaluar la relevancia de los argumentos. Pongamos un ejemplo. ¿Debería la Unión Europea hacer políticas más firmes en materia de violencia de género? Un equipo trae un argumento de lo efectivo que sean estas políticas firmes para mejorar la vida de la mujer. Y otro dice que esto genera un rechazo. A priori, ambos argumentos son válidos, están bien construidos. Pero
y ambos argumentos han sido en un intento de refutar. Pero la labor del juez no puede ser solo ver si ha sido o no refutado la certeza. ¿Cuál es la relevancia? Es decir, ¿qué es más relevante? ¿Que se mejore la vida de las mujeres y que tengan condiciones mejores? ¿O que haya rechazo por cierta parte de la población? Es decir, ¿cuál es el efecto que genera que haya rechazo en las personas? ¿Y cuál es el efecto que genera que haya políticas que defiendan, por ejemplo, ante la violencia de género o ante, por ejemplo, el sueldo y cobrar lo mismo? Si nos ponemos a pensar, parece que es más importante el primero. Entonces no bastaría con es que el en contra ha refutado un poquito mejor el a favor y como el argumento es parecido pero hay una refutación mejor por parte del en contra, gana el en contra. No necesariamente. Habiendo sido refutado, ¿cuál es el contenido que prefiero? Un 80% no, digamos, un 40%, es decir, un 40% de la población que siente un rechazo a estas políticas o un 30% de la población que se ve beneficiada por estas políticas. Aun siendo menos, sigue pareciendo preferible. Claro, esto en realidad es súper subjetivo. Aquí los debatientes deberían de hacer una labor de graficar cómo se ve el paso final, es decir, cuál es la conclusión, cómo se ve el rechazo, cómo se ve el beneficio de políticas más efectivas para hacer ver al juez de manera intuitiva que uno es más importante que el otro. Pero si ese ejercicio se hace, el juez debe de evaluar la relevancia y darse cuenta que, aun cuando un argumento ha sido más refutado que otro, puede seguir siendo mejor ese argumento. Porque en debate no solo evaluamos la plausibilidad, no solo evaluamos qué tanto se ha demostrado que eso sea cierto, sino qué tan relevante es eso que se ha demostrado que es cierto. Si solo evaluamos uno, corremos el error de poner en el mismo lugar argumentos de distinto tipo y de distinta importancia. Los jueces deberían de evaluar también la relevancia. Vayamos con la parte, con la cuarta, que en este caso es muchas excusas que yo he escuchado, excusas o razones que son, es que has entrado en el marco del equipo contrario y entonces te has visto absorbido por su marco. Y esto que puede incluso sonar bien, ¿no? Te has visto absorbido por su marco y por tanto ha sido quien ha tenido el control del debate. Analicémoslo. En realidad no es sensato. De hecho, incluso si he entrado en el marco del equipo contrario y todo el debate ha sido en su marco, significa entonces que ese marco ha sido más tocado, no ha sido más refutado. Significa entonces que estoy dando un verdadero debate, porque en lugar de parapetarme en lo mío, soy capaz de entrar a lo tuyo y ver si tienes o no razón. Es decir, incluso si lo analizamos, ni siquiera parece que sea una razón negativa. Podría ser incluso algo valioso y meritorio haber estado en el marco del equipo contrario bastante tiempo. Pero fuera de eso. ¿Y qué es? Decir, ¿por qué eso es malo? Pongamos un ejemplo, esto a mí me ocurrió. Una pregunta que era, ¿vulneran la ley de influencia sus derechos fundamentales? Y yo recuerdo que en el examen cruzado hubo una especie de debate sobre qué se considera influencer. Nosotros decíamos que era hasta tener 1 millón de seguidores. Y me decían a mí que tenían otro marco las preguntas, bueno, pero no podría entrar en un mayor número. Y yo lo aceptaba, pues sí, si tú logras convencerme y decirme cuál es el número, te lo acepto. Y jugamos a eso y pareció una muestra de debilidad. O es que estás entrando en su marco. ¿Pero por qué? Si en ningún momento entrar en su marco anula mis beneficios o mis perjuicios, es decir, que la definición de influencer sea de persona de 4 millones de seguidores en lugar de persona de 1 millón de seguidores, aun cuando yo acepto tu marco, ¿afecta a mi argumento? Sí, no. Si no afecta a mi argumento, da igual que haya entrado. No basta solo con, es que ha entrado en el marco del equipo contrario. Hay que evaluar si esa concesión está afectando negativamente a mi argumentación. Si no lo está haciendo, de hecho a veces puede incluso afectar positivamente, no es algo en lo que deberíamos de entrar, o no es algo en lo que los jueces deberían de entrar. Siguiente razón. Pedir carga de la prueba no es refutar. Y esto es un error que se comete muchísimo. Pero aquí voy a echarle también la culpa a mi colectivo, a los debatientes. Los debatientes tenemos muchísima culpa porque entramos al trapo. Vamos a poner un ejemplo sobre la misma pregunta de levantar el velo del anonimato. El equipo FOS tiene un argumento de deberíamos levantar el velo del anonimato porque genera un daño súper fuerte a la identidad y el desarrollo de los niños no saber es su verdadero padre o quién es genéticamente su padre. Y el en contra dice el R1 y el R2. Bueno, pero es que hasta que no me demuestres que se puede llegar a un nivel de satisfacción, que no se puede llegar a un nivel de satisfacción similar con otra alternativa, ese punto no es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que los debatientes tratan de demostrar, el debatiente, es decir, el equipo de Ford trata de demostrar por qué esa es la única alternativa a llegar a ese nivel de satisfacción y el juez lo compra. Pero, un momento. Y no será el equipo en contra el que tiene que demostrar que hay una alternativa que hace que se pueda obtener ese nivel de satisfacción.
No puedes solo lanzar la carta y que sea el a favor el que lo demuestre. Las refutaciones tienen cara de la prueba. Y si mi refutación, que en realidad no es una refutación, es una recusación, si mi recusación es hasta que tú no demuestres algo, no puede ser válido, demuestra tú que ese algo es cierto y entonces lo comparamos. Y comparamos si eso lleva al nivel de satisfacción, si lo puede conseguir de la misma manera, si todos se ven satisfechos por eso. Mientras esto no ocurra, es una refutación vacía. Una duda razonable, con mucho una duda razonable, ¿vale? Puede que quizá se pudiese llevar a un nivel parecido de satisfacción o de bienestar con esa alternativa, pero solo es un puede, y un puede no gana un debate. Y menos en debate académico, que hablamos de evidencia, hablamos de cosas sólidas y buscamos la plausibilidad, buscamos lo menos especulativo y nos abrazamos a lo más certero. Entonces, no caigamos en ese error. Ni los debatientes caigamos en ese error, entrando en ese torbellino de tratar de demostrar todo lo que nos pide, ni los jueces aceptemos eso. Que no se acepte, eso no es una refutación, está haciéndose un ejercicio, incluso a veces cobarde, en el que tú no estás tratando de demostrar, solo mandas carga de la prueba. Siguiente error, que es entrar de oficio en encuadre o en definiciones. Porque normalmente en este tipo de aspectos que ahora voy a desarrollar mejor, no hay una verdad absoluta y suele ser muy polémico, es decir, suele ser muy debatible. Por ejemplo, en definiciones, aquí voy a poner un ejemplo. ¿Es conveniente el control de la información para la democracia? Nosotros en este debate definimos que control de la información implicaba necesariamente una intervención, un cambio, es decir, que se pudiera generar un cambio, y no solo una intervención, porque todo control es una intervención, pero no toda intervención es un control. Eso es lo que nosotros explicamos con lo de los hipónimos y los hiperónimos. Entonces decíamos que, por ejemplo, que la ciudadanía diga que una noticia es falsa es avisar, pero yo no estoy ejerciendo un control porque no estoy ejerciendo un cambio. Solo estoy avisando de que una noticia es falsa. Entonces eso es algo que podía defender en contra. Vale, esto en realidad es muy debatible, ¿no? Tú podrás decir que no, que en realidad avisar y hacer fact-checking, es decir, avisar de que una noticia es falsa, es control de la información. Pero claro, aquí el juez no puede entrar de oficio. Aquí tiene que ver quién ha dado mejores razones para creer que una interpretación es más correcta que la otra. ¿Quién ha dado fuentes que a lo mejor sean más fiables y atesoren esta definición? ¿O quién ha dado ejemplos o razonamientos que hagan parecer que uno es más intuitivo? Pero no pensar en lo que a mí me parece. Porque entonces no está siendo una tabula rasa, entonces está actuando de oficio. Y eso está mal. Pero también ocurre con argumentos, sobre todo cuando son innovadores, y dices que esto para mí no entra a debate, o con encuadre. Por ejemplo, el mítico encuadre de si algo es negativo por su uso, es decir, por el uso que yo le dé. Lo típico es se dice un martillo puede ser peligroso, pero también puede ser una herramienta de construcción según quien lo use, por tanto el martillo no es en esencia malo, sino el que tiene ese martillo. Ese debate que puede darse en muchos debates y microdebates no puede depender de lo que piense el juez, debe depender de las razones que sean capaces de sustentar a ambos equipos y cuál lo ha hecho de mejor manera. Entonces, entrar de oficio o comprar, ser más asiduo a comprar una idea frente a otra es un error muy grave y que hace que la gente no quiera innovar porque piensa que no van a comprar sus argumentos. Solo la idea de no compro, a mí me parece que es una muestra. En cuanto a un juez a mí me dice yo no compro esto sin darme ninguna razón, simplemente no compro, no creo que entre a debate, para mí una de las mayores muestras de que ese juez no sabe juzgar. Porque no te está diciendo, mira, las razones que han dado no eran suficientes por esto que ha hecho el equipo contrario, o porque tú no lo has demostrado, no era coherente las razones que dabas con el argumento o con el encuadre o con la definición que traía. Eso sí, pero simplemente un no compro o no lo hemos visto suficiente, me parece que no es de buen juez. Siguiente. Y aquí yo muchas veces me he quejado, pero es cierto que me lo ha dicho mucha gente y a mí me ocurrió en un torneo de debate específicamente y llegué a la conclusión de que lo quiero que esto ocurra más. Y es pedir más evidencia. Me suele dar rabia cuando me piden evidencia, porque es cierto que la mayoría algo tenemos tuneado, pero en realidad está mal que no se intervenga o que no se haga un control sobre esto, que realmente sea eso lo que dice, que esté uno cambiado, que la evidencia sea del año 2012 frente a un tema de actualidad. Eso es algo que muchos lo hemos callado alguna vez, muchos lo callan en la mayoría de veces y eso es algo lo que el juez debe de ver, porque si voy a ver si un argumento es más o no plausible por la evidencia que tiene, deberé saber si la evidencia dice eso, si la evidencia es de ese año, si la evidencia es de ese país, si la evidencia es extrapolable, y eso solo se consigue pidiendo la evidencia.
Pero ojo, esto puede suponer que es la razón por la que yo al principio estaba en contra, castigar al equipo que más evidencias trae. Claro, si uno trae 2 evidencias y otro trae 10, es más probable que al de 10 le pidan más evidencias que al de 2. Y puede generar la falsa sensación de que uno ha mentido, es decir, porque la suya a lo mejor no decía todo lo que había dicho en el debate o porque esa evidencia era más antigua. Y entonces eso puede oscurecer el hecho de que el otro equipo solo traía 2 evidencias. Entonces aquí hay que cogerlo con pinzas. Es decir, hay que pedir evidencia, hay que ver si son o no ciertas, que no nos estén engañando, pero a su vez, aun si uno tiene 9 evidencias tuneadas y otro equipo solo tiene una evidencia, evaluar si esas 9 evidencias tuneadas son preferibles a una sola evidencia que no demuestre nada más. Eso es lo que yo considero, pero sí deberían de los jueces pedir más evidencia para no caer en esa idea de que estamos no mintiendo. Y sobre todo, si mienten, es decir, si no dice eso, ser más exigente, es decir, castigar eso. Puedes incluso perder un debate por un dato falso. La mayoría de los reglamentos contemplan esa idea. Por no comprar directamente el argumento porque el dato era falso o el dato estaba excesivamente tuneado. No digo que a lo mejor el dato sea de Reino Unido en un debate de Europa y tú pues, a lo mejor no hayas dicho por qué se extrapola, pero tú puedes decir, bueno, la sociedad sí, mira, bueno, lo puedo ver. O a lo mejor la evidencia es de hace 5 años. Pero que diga otra cosa que sea una mera afirmación y que luego se haya desarrollado pareciendo que decía todo eso, eso es mentir directamente y eso debería de castigarse. Siguiente razón, no hacer que el debatiente tenga que repetir todo constantemente. Esto para mí afecta mucho en los marcos, en donde más se ve. Donde uno trae un marco, como por ejemplo vamos a suponer el del uso, ¿no? El de si algo es negativo por su uso o por si por naturaleza es negativo. Y parece que es que si yo lo he dicho en la intro y ya no lo digo en la R1 ni en la R2 ni en la conclu, es que has abandonado el punto. ¿Por qué? Si en la intro quedaba totalmente claro, no ha sido refutado y eso potenciaba mi argumentación, ¿por qué tengo que repetirlo? Es decir, ¿por qué si ya tenemos poco tiempo de por sí, tengo que malgastar tiempo en algo que ha quedado claro desde el principio? En todo caso, tendré que repetirlo si hay una negación por parte del equipo en contra y yo quiero seguir llevándome eso y entonces tengo que protegerlo de esas refutaciones y contrarrefutar. Pero si no, me parece incoherente tener que estar repitiéndolo para que el juez diga que es que no habéis abandonado el punto. No, si los debates tienen 20 minutos, dura menos de media hora un debate. Es raro, ¿no? Que el juez se haya olvidado de algo que ha sido dicho hace 20 minutos. El juez se acuerda y por tanto, si eso ha sido dicho y no ha sido refutado y era importante, aun cuando no ha sido repetido en ninguna otra intervención, debería igualmente ser valioso. Si se ha aplicado cómo interactúa con el argumento, evidentemente el juez no tiene que hacer todo el ejercicio, pero eso de hacer que tenga que repetirlo constantemente me parece que empobrece demasiado la calidad, porque tienes que repetir mucho las cosas, sea porque te lo piden o sea porque tú estás con miedo a, uy, se me ha quedado claro. A mí alguna vez me ocurrió, incluso me llevé la sorpresa cuando yo lo repetía y luego me dijo, un juez una vez me dijo, no hacía falta que lo repitieras tanto, eso quedaba claro desde el principio y dije, hostia, ojalá todos jugaran de esa manera, pocas veces me ha ocurrido. Siguiente, ser útil dando feedback. Y aquí yo creo que hace falta autocrítica, hace falta humildad y hace falta saber estar. Y es que hay veces que uno debe de aceptar que no aporta al feedback, que no voy a aportar o que hay un juez que es mejor que yo, sabe más del tema o ha tenido una visión del debate al haber evaluado la evaluación que me parece mejor. Y no es malo que no hable. Es decir, ya me pedirán a mi feedback personal. Pero si tú crees que va a decir mejores cosas el otro juez, y aquí es donde digo, el saber estar, la humildad y la autocrítica, ser consciente de que hay jueces que pueden decir mejor, que pueden ser mejores, que pueden aportar más, si tenemos muy poco tiempo de feedback, no hable. No pasa nada porque no hable y que sea el juez que más conocimiento tiene o que mejor visión de debate, el que tenga la voz cantante o el que hable todo el rato porque va a aportar lo que es más importante y al final yo he venido a juzgar o la gente viene a juzgar no por tener su minuto, sino entiendo que por ser lo más útil posible a los debatientes, tanto dando el resultado correcto como dando la información correcta o verdaderamente útil para poder reforzar su línea argumental. Lo que yo veo que se va a ocurrir mucho es gente que habla de cosas que no son relevantes, gente que repite suscribiendo la idea diciéndole palabras diferentes y eso en realidad es perder tiempo.
Ya te pedirán feedback personalmente, no tengas el minuto, no quieras tener el minuto, que en realidad hace que mucha gente pierda tiempo. Luego, los feedbacks tienen que ser útiles, es decir, tiene que ser algo que pueda ser cambiable. A mí muchas veces me han dado feedback como, aquí me falta una evidencia, sé que es muy difícil de encontrar y que casi no la vais a encontrar, pero aquí falta una evidencia. Y yo muchas veces siento, y aquí me voy a sincerar, que lo estáis viendo porque no sabe qué otro feedback dar, porque no se le ha ocurrido otra cosa. Porque si el mismo juez es consciente de que es dificilísimo encontrar una evidencia así, ¿por qué lo pides como un requisito para que este argumento sea mejor? ¿Por qué no piensas en otras razones como, por ejemplo, mira, algo que pueda ser solventable? Yo creo que no va a encontrar una evidencia de esto, pero no la necesita o puedes hacer que no sea necesaria a través de un razonamiento o a través de este razonamiento. Si va a aportar un fallo de difícil solución, trata de decir cuál puede ser una potencial solución. Evidentemente, no hay tiempo y tampoco es tarea del juez decir cómo se soluciona ese problema entero, pero unos mínimos pasos para que se encamine a poder hacer eso. No simplemente es que aquí faltaba esa evidencia que no vas a encontrar en la vida porque es imposible de medir. No, eso evidentemente los jueces saben que no se puede encontrar. Seguramente se han juzgado otros debates, habrán visto que nadie tiene esa evidencia, pero sí tiene ese argumento y se dan cuenta. Pero aún así lo dicen. Entonces no están siendo útiles, están haciendo que se pierda el tiempo y no están diciendo otras cosas que son valiosas. Y por último, ser exigente en el feedback, pero no evaluando. Y esto es verdad que es más personal, porque creo que también en mi escuela, o por lo menos como yo valoro, yo siento que suelo ser muy exigente con la argumentación, es decir, mentalmente pienso que puede haber muchos fallos, pero en casi todos los torneos en los que he jugado he puesto la puntuación máxima, se lo pones puntuaciones muy altas. Porque una cosa es ser exigente en el feedback, dando cosas para poder mejorar, es decir, errores que puede tener esta argumentación, y otra cosa es reflejarlo en la evaluación, porque muchos de esos errores no son siempre solventables. Tenemos muy poco tiempo, tenemos la intro y la R1 de argumentación, en la que además tienes que hacer otra floritura, en la que tienes que traer dos o tres argumentos, en las que tienes que refutar, en las que tienes que responder una o dos preguntas y en la que encima no vale que tú hayas construido un argumento entero en la intro si luego el R1 no sale, a pesar de que el argumento esté bien construido. Los jueces no te lo compran. El R1 tiene que salir por lo menos 40 segundos. Entonces no da tiempo y hay que entender eso, que es imposible que en 5 minutos o digamos 8 minutos a lo sumo de argumentación tengas dos argumentos que sean ciertos en la mayoría de escenarios, que tengan evidencias perfectas, bien explicadas para todo, en el que no haya ningún solo hueco. Eso no es posible. Hay que evaluar cómo se ha dado el debate en la evaluación. Y ahí no ser tan exigente, pero sí ser exigente en el feedback, para que puedan mejorar y que sea de manera útil. Pero esto ya digo, esto es algo más personal, es como yo pienso, puedo entender que mucha gente sea muy exigente a la de evaluar. Yo no lo comparto, pero lo entiendo y lo respeto. No lo respeto en realidad demasiado, si ya es simplemente una exigencia incoherente hasta cosas que no son solventables, me parece que entonces no estás juzgando, porque todo sistema de evaluación tiene que ser posible, es decir, si existe un 10 el 10 debe ser conseguible si uno puede haber un 10. Los sistemas de evaluación tienen que ser posibles y yo no puedo juzgar hasta lo imposible y lo que no hubiera dado tiempo, ¿no? Porque si dedico mucho tiempo a un argumento, no le dedico tanto tiempo al otro. Eso es algo que el juez debe de ser consciente a la hora de evaluar. Pero esto es verdad que a mí al menos no me ha ocurrido tanto, pero sí lo he visto en muchos jueces, incluso yo juzgando con ellos, o viéndolo, que han sido excesivamente exigentes, y yo creo que eso es un error a la hora de evaluar. Y esos serían todos los errores que yo siento que más se están cometiendo. Espero que haya sido útil, espero que haya generado conciencia, espero que no haya gente que se haya visto ofendida, porque esto lo hago desde mi experiencia. Yo considero que ser juez es muy difícil, considero que es una figura a la que hay que tenerle muchísimo respeto por la dificultad que tiene y por la responsabilidad a su vez que también tiene emparejada, pero quiero que el circuito sea lo mejor posible y por lo tanto también, si yo siento que estos errores existen y puedo abrir el melón y abrir este debate para que más gente hable de esto, evidentemente lo haré, que es lo que estoy haciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.